Hola, buenas tardes, guapísimas. Esta tarde vamos a hablar del estudio inteligente. Para ello tenemos la suerte de contar con Sofía Dibuja Barroso, que es coach de estudio y también tiene conocimientos en psicología y en dietética. Ella colabora con una asociación gallega que sin ánimo de lucro, que es el Instituto de la Familia, y nos va a dedicar a explicar un programa. Yo estoy trabajando con las madres y creo que podemos aprender mucho de ella y nos puede aportar para a enseñar a nuestros hijos a... Hola, Hola, mil ¿qué tal, gracias. Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por recibirme por aquí. Sí, estoy muy contenta de que puedas estar con nosotras en esta comunidad de madres, Eso es porque yo creo que fantástico. tenemos muchos intereses comunes y Ujú. perseguimos lo mismo de diferentes formas, ¿no? Pero hoy me gustaría que nos hablaras un poquito para mi comunidad, que es el Instituto de la Familia, como una presentación de la fundación Ujú. y que nos explicaras un poco, pues eso, a qué os dedicáis y la trayectoria que tiene, ¿no? Ujú. Bueno, pues en primer lugar, el Instituto de Familia es una fundación sin ánimo de lucro, ¿no? Como bien has dicho, que tiene dos bloques principales. El primero sería em, bueno, un ámbito más de formación dedicado a un tipo de coaching muy específico que es el acompañamiento, que en realidad va mucho más allá del coaching, ¿vale? Con un montón de herramientas, cursos formativos, inclusive un máster de 2 años que está increíble. Te lo digo porque yo estoy con él y me encanta. Y después a mayores tenemos un área más dedicada a lo social, con talleres, en donde entraría nuestro taller de estudia de manera inteligente, del que vamos a hablar ahora, sí, Ujú. que está incluido en concreto en nuestro taller que se llama, KitKal, ¿vale? Está enfocado a adolescentes o preadolescentes para mitigar los efectos de la ansiedad, un poquito que va muy relacionada con el ámbito de estudio, ¿no? Con este tema. Ujú. Sí, y además es un caballo de batalla que cada vez es mayor, porque la atención es como muy difícil Sí. fijarla un tiempo, porque están muy acostumbrados a las pantallas y a los impactos muy rápidos y los Ujú. movimientos que hay dentro. Sí. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito cómo trabajáis vosotros, por ejemplo, mantener la concentración, ¿no? Ujú. Que a veces se quejan mucho las madres o de que no Sí. están atentos, incluso en el aula también pasa, no Sí. solamente en el estudio en casa, ¿no? Entonces, Incluso en ¿qué, casa qué, en el día a día, ¿verdad? mm, qué- Mm. qué herramientas trabajas tú para ayudar a los adolescentes a que mantengan más la concentración y la atención? Ujú. Vale, pues lo primero, a día de hoy yo creo que estamos todos muy saturados por el tema de redes sociales, un bombardeo constante de información por todas partes, ¿no? A esto se lo conoce como infoxicación. No sé si Mm, conocías el término, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, pues eso, que estamos en un continuo bombardeo constante de información, de noticias, ya sean positivas o negativas, comentarios de otros, ¿vale? Entonces estamos en un momento en el que realmente no nos aburrimos. Y cuando nos aburrimos surge la creatividad, nos preguntamos cosas, conectamos, buscamos, como por decirlo así de una manera más coloquial, en el fondo de nuestra cabeza las inquietudes que podamos tener, un poco nuestras preocupaciones, nuestros valores, ¿no? La atención, yo creo que lo primero que recomendaría a las mamás es que pongan unas normas claras con el uso de la tecnología. ¿Qué opinas tú de eso, de ese tema, por ejemplo? Pues que sí, lo que pasa que hay veces que depende de la edad, como que no tienes una referencia, ¿no? Por ejemplo, Ujú, entonces tú, por ejemplo, ¿qué aconsejarías? Pues un niño de primaria de 10 años, ujú. ¿cuánta pantalla al día? ¿O qué cuota le darías? O, por ejemplo, ya para un adolescente. No, no te digo, cada persona es diferente y cada Ajá. niño se entiende, pero sí que nos vendría bien, por ejemplo, tener, pues, 10 minutos, media hora, 3 horas, 50 horas, o Ujú. sea, Vale. no todo. Pero tú, ¿qué recomendación darías a las madres, ¿no? Por A ejemplo, ver, en primaria y en secundaria. sí, una Tener, referencia de tiempo. sí, Vale, a ver, sí que es cierto que los últimos estudios muestran que a menores de 2 años, mm, pantallas cero, ¿vale? Todo lo posible eliminado. Pero sí que es cierto que se ha visto mucho ahora en bebés
el tema de que con las videollamadas para contactar con familiares que están lejanos, ¿vale? Los bebés relacionan esa pantalla con algo de cariño, algo que les llama mucha atención, luces, sonido, movimiento. Entonces hay una tendencia a intentar coger y buscar esos aparatos de los padres ya desde la infancia más precoz, ¿no? Vale, entonces ya desde ahí tendríamos que empezar a controlarlo. Si no lo hemos podido hacer o estamos ahora empezando, no hay problema ninguno. Siempre uno se puede reconducir y buscar otra opción. Vale, entonces, para niños de primaria, lo recomendable que no tengan un dispositivo móvil propio, ni una tablet, ni un ordenador propio, ¿vale? Que sea el de papá, de mamá y siempre con uso de manera controlada y en un espacio delante de los padres. ¿Vale? Internet al final tiene acceso a muchísimas cosas, no sabemos dónde va a poder pinchar o las sugerencias que le va a mostrar el algoritmo. Entonces, bueno, eso es algo que deberíamos tener en cuenta, que al final están expuestos a miles de cosas. Puede ser muy productivo, ¿no? Puede desarrollar su creatividad incluso o resolver dudas. Pero bueno, a niños de primaria, recomendable las pantallas menos de 2 horas diarias, mucho menos de 2 horas, ¿vale? Eso es que es un poco controvertido darte Sí, una sí. cifra de tiempo exacta, No, ¿no? sí, en Sí, eso contamos, pero es por dar una referencia. O sea, luego sí, cada uno sabe en su casa lo que hace. O sea que. sí, mm, pero lo más recomendable es siempre para todos, incluso para adultos, menos de 2 horas, ¿vale? Entonces, para niños, lo mínimo posible y sobre todo restringir el uso de la tecnología entre semana, que lo tengan como algún apartado en algún momento para fines de semana, sobre todo, bueno, en lugares con ciertas condiciones, cuando se cumplen ciertas tareas en casa, cuando hay ciertas responsabilidades, ciertos deberes. Entonces ahí sí que se les podría permitir y sobre todo, bueno, hablarles de los beneficios y de las cosas no tan beneficiosas que nos podría traer la tecnología, ¿no? Eso sería un poquito Sí, lo primero. es como reconducirles, ¿no? Como ayudarles Ujú. a ir acompañándoles desde el principio. Porque además incluso hay veces que tienen como impactos o lo que tú dices, sugerencias que puede salir cosas que no deseamos. Y Sí, entonces le puede salir una pornografía sin querer al niño y se mete ahí. claro, pero Entonces, simplemente pues por sugerencia, no es que el niño sí. esté buscando nada, no, normalmente no. mm, Pero sí que es cierto que, bueno, muchas veces los niños buscan refugiarse en Internet o redes sociales porque a lo mejor en su entorno no hay nada que les llame más la atención, no hay nada que los estimule desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso sería un motivo. Cuando estás genial fuera de línea, ni te acuerdas del móvil. Eso yo creo que nos pasa a todos un poquito, ¿no? Y claro, cuando tienen algo que les preocupa y no saben cómo gestionarlo, también es una manera de distraerte, ¿no? Mucha gente le llama el chupete emocional, porque estás Digital. calmando, Sí. sí, chupete digital, chupete emocional, mm, bueno, depende. Lo llaman así un poquito porque, claro, calmas ese malestar. Entonces, bueno, Claro. un poquito eso. Y, por ejemplo, otra cosa que a veces les cuesta es la memorización, ¿no? Como Ujú, retener conocimientos. Eso ya sí, más en la ESO, ¿no? Porque en sí. primaria empiezan, pero es muy incipiente. Pero, ¿qué podemos hacer con un niño que tiene problemas de memorización? Que si nos Ujú. pudieras dar a lo mejor uno, dos, tres ejercicios, alguna cosa, un tip. Sí, Mm, por supuesto. Mira, yo muchas veces cuando trabajo el tema de la memorización, no les hago la prueba de que realmente su memoria está mm, perfecta, porque son cerebros sí, jóvenes que están en plena expansión, ¿vale? A lo mejor simplemente la tenemos un poquito desentrenada, ¿vale? Pero la mayor parte de las veces no es que sea la memoria lo que falla, sino que es la atención y el compromiso que nosotros tenemos con esa memorización, ¿no? Y eso se muestra mucho en las técnicas de memorización, por ejemplo, con visualización. Si tú tienes, aún estaba haciendo el otro día un ejercicio con una niña, ella muy simpática y se me quejaba. No soy capaz de memorizar este texto, tiene muchos datos, tiene nombres, tiene números, tiene fechas, ¿no? Y era un texto, bueno, para un niñito de primaria, ¿no? Sobre una copistería y tenía diferentes datos. Y no, bueno, se llamaba la copistería Roble. Al principio no era capaz de decirme los datos de quién era la persona que hablaba, cómo era el tipo de pedido que le hacían, cuál era la suma total, y nosotros empezamos a mejorar la memoria con estrategias, por ejemplo, visualización, ejercicios kinestésicos,
después ejercicios de relación. Entonces, por ejemplo, era la copistería roble. Entonces yo le decía, vale, cierra los ojos e imagínate un roble, como es, alguno que hayas visto alguna vez en tu vida. Piensa en qué te sugiere, cómo te sentiste cuando lo viste, descríbemelo. Siguiente. El siguiente nombre de la persona en el texto, la persona que hablaba se llamaba Esteban. Te preguntaba, ¿dónde has escuchado tú ese nombre? Me contaba. Genial. El nombre de la empresa era Martínez Gálvez. Entonces yo decía, Martínez, ¿de qué te suena? Ah, pues en mi clase hay un niño que se llama Martín. Genial. Técnica de relación. Vamos a lo emocional, porque ahí se recuerda muchísimo mejor lo que tiene una emoción para nosotros, porque tiene como más valor. Entonces, bueno, eso ya serían más técnicas, la visualización y la relación emocional. Y después teníamos el ejemplo de que en ese texto, en la copistería, se les pedía un material de oficina concreto, ¿no? Y uno de ellos eran unos portaminas que tenían que recordar las características que eran negros y duros. No lo recordaba, no había manera. Entonces pasamos a las técnicas kinestésicas. Y fue, ¿cómo son los portaminas? Negros, nos tapábamos la vista porque lo vemos todo oscuro, y duros, dábamos un golpe en la mesa. ¿Vale? Ese es un tipo de memoria a través del movimiento, que hay, los niños son muy enérgicos, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de memorización. Y bueno, íbamos así relacionando datos, pasó el final de la clase y el texto lo recordaba perfectamente esa niña. Y al día siguiente, una semana después, la niña venía toda contenta porque no se le había olvidado el texto. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿fallaba su memoria o fallaba la estrategia? La estrategia es la conclusión a la que ya llegó. Y lo positivo de eso es que las estrategias se pueden trabajar y se pueden entrenar. Entonces, si los niños tardan en memorizar, buscar de este tipo de estrategias, cosas que nos llamen la atención, que podamos relacionar. Porque, como se dice coloquialmente, chapar, hay unos pocos afortunados que son capaces de hacerlo, pero el cerebro principalmente no recuerdas. Y ser capaz de explicar, conectarlo con una emoción, un buen momento mientras estamos. Incluso algunos expertos recomiendan el hecho de mascar chicle mientras estudiamos, porque es un movimiento y es algo como que nos activa de, chicle igual a estudiar, ¿no? Para coger un hábito. Sobre todo la memoria es hábito. Entonces, bueno, eso sería un poquito lo que yo recomendaría a las mamás, que fomentasen ese hábito de una manera saludable, no como un esfuerzo, sino como un voy a hacer esto porque en un futuro me va a dar algo positivo, que es un aprobado o sentirme bien por mi esfuerzo. Entonces, bueno, eso genera un hábito muy positivo a nivel mental, no baja mucho esa ansiedad si tú coges un hábito agradable, por decirlo así. Sí, porque a veces como buscan demasiado lo inmediato, a lo mejor tiendes como a darles, ¿tú qué opinas de si haces esto te compro aquello? O, ¿sabes? Como Sí. inmediato. Entonces, que tampoco es muy bueno abusar de esto, pero Ujú. como es el chantaje este rápido, ¿no? Que a veces, venga, estudia Sí. una hora y te compro, yo qué sé, algo, ¿no? O te Algo, hago una sí, comida que te sí. guste o una hamburguesa o algo Ujú, inmediato, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué nos podrías aconsejar a las mamás? Vale. Eso es lo que se llaman refuerzos extrínsecos, vamos, Mm, refuerzos externos. Y que es cierto que funcionan, pero durante un tiempo muy, 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 muy mm, corto, ¿vale? Porque nos acostumbramos enseguida a eso y queremos más y más y más y llegará un punto en el que ya no les podamos dar, ¿no? Vale. Lo principal en los niños pequeños que yo veo es fomentar su personalidad, ¿vale? Sobre todo en la etapa primaria yo creo que tienen que tener claros quiénes son, cómo se sienten y sus valores, ¿no? Ir un poquito creando su personalidad porque si ellos se sienten confiados en ellos mismos, van a depender mucho menos de esos refuerzos externos. Incluso para los papás es una cosa mucho más sencilla. ¿Cómo podríamos un poco potenciarlo? Bueno, pues potenciando sus habilidades, recordándoles un poquito cada día cuáles son sus habilidades o teniendo una charla semanal de vez en cuando. No tiene por qué ser el padre solo dirigiendo al niño, sino dejándoles que ellos participen para que vean que les tenemos en cuenta. mm, Por ejemplo, se pueden hacer, como les llamo yo, para comunicar con ellos de una manera más sencilla, los juegos de imaginación, ¿no? Dime 3 cosas positivas que crees que tengas. Ahora dime 3 cosas positivas que crees que tenga mamá.
Ahora mamá te va a decir 3 cosas positivas que tienes. Ahora mamá te va a decir 3 cosas positivas que cree que tiene. Que vean que mamá y ellos se sienten igual mm, en ciertos momentos, que mamá también ha sido un niño, también ha pasado por lo que le ha pasado, que sepa que, bueno, los problemitas que pueden tener sus hijos en este momento, pues a lo mejor los papás también los han vivido, mm. ¿no? Porque si no, muchas veces es como que vemos mucha distancia generacional y surge es que mis padres no me entienden, es que no me comprenden, es que solo me riñen, es que solo me exigen, ¿no? Y hay un algo detrás. Entonces, bueno, fomentar un poquito esa comunicación más emocional para tener un refuerzo. De hecho, eh, tenemos una compañera en el trabajo aquí que es maravillosa y ella hace un ejercicio que a mí, cuando me lo contó para motivar a sus hijos, cuando me lo contó me quedó marcado, ¿no? Porque es algo que yo digo, jolines, me gustaría aplicarlo yo en mi día a día. A sus hijitos les pone los días de los exámenes una nota motivadora dentro del estuche. Pues eres el mejor, te has esforzado mucho, lo vas a hacer genial, ánimo, ¿no? Entonces eso es lo que sería un refuerzo intrínseco. Fomentamos las aptitudes del niño, los valores. Entonces al final pues se sienten apoyados, sienten que su esfuerzo es reconocido. Entonces bueno, pues esa sería una manera que yo bueno he aprendido desde fuera y me parece que es súper positiva, súper positiva. Completamente de acuerdo, Mm, totalmente. Y a veces eh, los padres cuando van creciendo en la adolescencia todavía a veces se rompe más la conexión, ¿no? sí. Entonces, como yo ya no sé qué hacer, es Ujú. imposible, está perdiendo el tiempo, está todo el día con los amigos o el celular. Entonces, a mí Sí, me gustaría que dieras como una pauta y con esperanza, ¿no? Que siempre se puede hacer algo aunque tú lo veas todo muy negro, ¿no? Y me gustaría que nos efectivamente. contaras algún caso que tú hayas tratado Ujú, un poco difícil al principio y que ha ido bien, ¿no? Para que nos dieras una esperanza ujú. ahí y de, oye, que puede cambiar, ¿no? Que Sí, este niño lo ha logrado. sí, puede cambiar. Bueno, a ver, lo principal, que eso sí que lo recalca muchas veces una de nuestras compañeras del instituto también, es que hay que entender un poquito cómo funciona la mente del Ujú, adolescente. Ha dejado de ser niño y de creer en todo lo que dice papá y mamá. Entonces ahora me quiero separar un poquito de ellos, quiero empezar a conocer el mundo por mi cuenta y caminar un pasito más delante, pero saber que tú estás detrás, ¿no? Es muchas veces una manera de, parece que rechazo, que no llega a ser rechazo, es un suéltame la mano que quiero empezar a caminar solo, pero si me tropiezo o si me caigo, quiero poder girarme y saber que estás detrás para apoyar. ujú. Simplemente es una necesidad de conocer el mundo y de crear sus propias ideas. Entonces, es así como funciona la mente del adolescente. Y siempre hay, bueno, un poquito por el tema hormonal de ellos, hay mucho, a veces no se aguantan ni ellos, es normal, ¿no? Si nosotros echamos la vista atrás y nos recordamos cómo éramos, si conectamos con ese adolescente interior que llevamos dentro a veces, pues nos damos cuenta de que a veces ni nos soportábamos nosotros, ¿no? Entonces suele haber mucha rabieta, a veces malas palabras o así. Entonces, bueno, hay que entender que es por eso, un poco porque están formando su personalidad como adultos también. Entonces, me decías un poco, pues, algún caso. Saber que la familia es un sistema, ¿vale? Mm, La familia es un sistema, lo que haga uno repercute en todos. sí. Entonces, muchas veces nosotros no vamos a poder controlar las acciones que hagan los demás. Pensar qué podemos hacer nosotros por esta situación. No podemos exigir, no podemos obligar, no podemos mandar en cómo queremos que actúen los otros, lo que queremos que dicen, cómo queremos que hablen, cómo queremos que se comporten. No podemos. Podemos intentar convencer, pero no suele funcionar. Suele funcionar llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay ese pico emocional que yo decía de un adolescente, cuando se rebota ante algo, es esperar un poquito a que se calme, intentar no gritar, sobre todo, porque si tú gritas, yo te voy a retar más y te voy a discutir más, y aquí me voy a poner yo más chulo y a mandar más, Mm. porque no quiero que nadie me imponga ni nadie me haga callar, ¿no? Entonces, esperar que baje un poco y a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué crees que podrías cambiar? ¿Cómo lo hubieses hecho si volvieses atrás? ¿Qué crees que has aprendido de esto? Un poco
preguntas así más reflexivas, en un momento un poquito más de calma, fuera de ese pico emocional, sobre todo. Yo creo que es un poquito las pautas que yo daría desde fuera, ¿no? Por lo que veo en adolescentes y conectando un poco con mi adolescente anterior. Y sobre todo, por parte de los papás, hacerles sentir queridos, que tienen un apoyo. Eso es lo principal, porque el adolescente te va a decir que te vayas, pero en realidad quiere que estés ahí. Quiere que estés ahí. Dejarle un poquito de espacio, pero saber que estás ahí para escucharle y, entre comillas, cogerle la mano. Sí. Entonces, bueno, un poco para el tema de fomentar la responsabilidad y el estudio, está el cariño y está un poquito la paciencia de tener esas conversaciones más reflexivas fuera de los momentos de picos emocionales. Yo creo que me quedaría con eso. No sé si eso responde a tu Sí, pregunta. sí. Y otro aspecto que tienen a veces es como que esta profesora me tiene manía o este profesor, Ah, esto es sí, imposible. O entonces, este sí. rechazo que pueden generar hacia una asignatura que dice, es que no la toco, porque no voy a aprobar, porque no me va a aprobar, porque es súper rara, porque... Sí. Entonces, cuando la culpa siempre la tiene el profesor, Bueno, ¿no? la culpa siempre la tiene el otro, ¿no? Vale, Sí. vale. Lo primero, porque esto sí que me salió en una de las charlas que fuimos a dar la institución a un instituto, y uno de los niños nos decía eso, que era un niño, se notaba que era muy bueno, pero muy alborotador, ¿no? Entonces él decía, no, pero es que este profesor me tiene manía. Y yo le decía, manía es algo como muy concreto, ¿vale? Estás haciendo un juicio sin saber. Puede ser que al profesor le caigas mejor, puede ser que le caigas peor o lo que sea, ¿vale? Es normal, es una persona, pero él viene a hacer su trabajo y tú aprender y estudiar, ¿no? Que ese profesor ha tenido que ir a su casa, ha tenido que prepararse toda esa lección, todos los ejercicios y toda una programación, ¿no? Para después ir a esa clase y tenerlos ahí alborotados. Bueno, entonces tienen que entender que son personas y que también lo que les pasa les afecta. Incluso pueden tener un mal día en casa o lo que sea. Los profesores, que son personas como ellos. Y después, me tiene manía, vete a hacer tu trabajo. Ya está, te caiga mejor o peor, eso es irrelevante. Tu trabajo es intentar aprender todo lo que puedas, intentar sacar provecho a esas horas que estás ahí porque tienes que ir. Y ya que estás, no pierdas el tiempo, aprovéchalo porque más adelante, es lo que yo siempre les digo, más adelante te vas a dar cuenta que dirías, ojalá hubiese aprovechado mejor ese tiempo porque eso que me contaban era interesante o eso me podría servir a día de hoy. Entonces, bueno, no todos los días vamos a estar con la misma cantidad de atención, ni con las mismas ganas, ni la misma energía, sobre todo las primeras horitas de la mañana, que yo creo que unas 2 horitas y media igual les cuesta despertar, sobre todo en los institutos. Pero bueno, eso, darse cuenta de que es irrelevante que el profesor te caiga mejor o peor. Tú tienes unas obligaciones, igual que tienes unos derechos, tienes unas obligaciones y hay que cumplirlas. ¿Por qué? Porque es para un futuro mejor. Aprender a postergar la recompensa, que eso es súper necesario en los temas de atención y memorización. Un poco eso. Sería un poquito lo que yo les diría. Pues nada, muchísimas gracias porque la verdad es que no has parado de darnos contenido de valor para todas las mamás y eso que me parece fundamental porque realmente lo de postergar la recompensa se tiene que empezar a hacer desde pequeños, pero sí, Sí, se puede sí. ir enseñándoles y tiene mucho valor. Porque Claro, justo, es que hoy en día con el tema de la tecnología estamos todo el rato activando los circuitos de recompensa, que es como necesito ya una estimulación, algo que me mantenga activo, porque si paro, igual me doy cuenta de que no estoy tan bien y de que tengo cosas que resolver o temas que hablar o temas que afrontar. Y eso ya no es tan sencillo, es mucho más sencillo distraerse que afrontar. Y los circuitos de recompensa, bueno, pues están por esta zonita, por la zona media, que tendría que ver un poquito con el sistema límbico. Y bueno, haciendo tareas continuas de más de 20 minutos, ¿vale? Esa sería un poco la clave. Más de 20 minutos en una tarea, mejoraremos la atención y la concentración todos los días por sistema. Si se puede hacer a las mismas horas, mejor. Y si se puede hacer antes de las actividades extraescolares, mejor. Porque hacer deporte o un paseo mejora en un porcentaje altísimo, yo creo que de hasta un 30%, la memorización. Entonces, eso es un dato bastante importante y bastante reciente a nivel de estudios científicos. Entonces,
un último dato que doy por aquí, que dejo por aquí. Que se muevan. Sí, Efectivamente, exacto. para consolidar esa atención y esa memorización. Eso sería algo que realmente no es difícil de hacer y ayuda mucho. Ayuda mucho. Sí, sí, sí. Fomentemos el deporte también entre ellos, que es súper Sí, sano. el deporte, horas de sueño y alimentación, sobre todo un poquito de agua, que la mía ya está acabada, como ves hay que fomentarlo, eso sí, siempre lo fomento en los talleres. Organización, orden, buena alimentación, sueño y un poquito de deporte. Y si no es deporte, por lo menos una caminata al aire libre. Eso sí, Y básico. me gustaría que dieras, ya para cerrar, para conectar Ujú. contigo o con el Instituto de la Familia, aunque tenéis, los talleres son presenciales, ¿no? Siempre, o Sí, tenéis formación online. tenemos formación online Mm, en la parte que te comentaba, ¿no? A través de la página web sí, del Instituto de la Familia sí que se puede entrar y se pueden ver, por ejemplo, herramientas que están súper bien, son sencillitas, muy amenas y se pueden compaginar, los papás los pueden compaginar con el día a día, porque, por ejemplo, las herramientas no tienen un mes de duración, tienen unos contenidos, es leer e intentar aplicar esos contenidos en casa. Por ejemplo, pues cómo mejorar la autoestima de los adolescentes, por ejemplo, que eso es bastante importante, o de los sí. niños incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería algo que recomiendo para los papás por si se quieren animar a formarse a lo mejor, pues en vez de leerse un libro, antes de dormir se leen un poquito del curso, eso podría ir muy bien. Y luego estos talleres sí que los estamos dando de manera presencial, ¿vale? A través de los colegios, que pueden, nada, contactan con nosotros, ya sea o llamando a nuestro número de teléfono o a través de nuestra página web que tienen el correo para escribirnos o incluso de redes sociales, del Instagram, como estamos haciendo aquí el directo, nos pueden escribir un directo y ya nos ponemos en contacto con ellos y gestionamos todo. Muy bien, pues muchísimas gracias. El directo este lo voy a dejar guardado en la cuenta y quien necesite o le haya gustado un montón, pues esté por esa zona, por favor, que os contacte y que os busque cuando lo necesite. Bueno, damos el taller presencial por toda Galicia. Eso sí que, tanto Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, eso sí que lo damos. Entonces, bueno, los institutos que lo soliciten o papás incluso que vayan a los institutos o a los colegios y digan, oye, nos hemos enterado de esto, ¿podéis solicitarlo? Pues que se pongan en contacto con nosotros y sin problema. Pues mil gracias por tu tiempo y por compartir toda tu experiencia también, que nos viene fenomenal. Muchas gracias a ti, Ana, por No, contactar con nosotros. muchas Bueno, nos gracias. despedimos. Chao. Adiós.